Cristo sobre los pies del bronce bruñido, ¿sí recuerdan, verdad? Dios mostrándose quién es. Pero si no puedo ver siquiera las grandes cosas que Dios hace y el cumplimiento de la palabra, ¿cómo puedo ver a Dios y lo que significa ese vestuario y lo que Él estaba? Y en el versículo 16, estamos viendo Apocalipsis 1, del 12 al 18. Vemos Apocalipsis 1, versículo 16, que dice que el Hijo del Hombre tenía en su diestra 7 estrellas. Entonces, a ver, veía, ¿sí recuerdan lo que vimos? Los ojos de fuego, lo que representaba, ¿sí recuerdan, no? Y es la manifestación de la gloria de Dios, ¿sí? La gloria de Dios, que podemos ver la gloria de Dios. No los milagros, vea, y nuevamente con lo que terminamos la semana anterior, no se conforme con ver milagros. Gloria a Dios por los milagros, claro que sí, pero no estamos viendo la gloria de Dios. Moisés vio la gloria de Dios, no solo los milagros, él vio el camino. Por eso dice el texto, a Moisés le mostró sus caminos, al pueblo sus milagros. Los milagros extraordinarios, pero no me conformo con el milagro, sino con ver que la gloria de Dios, con conocerle a Él. Eso es lo más grande que puede haber, ¿sí? Y entonces empieza a mostrarle algo diferente y dice, y tenía a la diestra 7 estrellas. En la mano derecha tenía 7 estrellas. Recuerden, ¿qué era el 7? Era un propósito de Dios, ¿sí? Es el propósito, es la plenitud exacta de lo que Dios quiere hacer. Si ese propósito no se ha cumplido, no puede haber un paso siguiente. Y entonces, cuando habla de 7 estrellas, el significado lo podemos ver en el verso 20. Por un momentito vamos al verso 20. Más adelantito hasta el verso 20. Bájale más. Bájale. Ya. Dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, ¿qué eran las 7 estrellas que vio? Los ángeles de cada iglesia. Ahora, ángeles no es que tenemos que adorar a ángeles, ni mucho menos, sino lo que me está mostrando es el mensajero, porque cuando habla a las iglesias dice, y habla al ángel de la iglesia de Sardis, ¿sí? Entonces, es el mensajero. Cada vez en nuestra vida nosotros vamos a tener un mensajero. Y por eso les comencé diciendo esto que llegó a mi corazón, que conversaba con el arquitecto. Un ángel estaba tocando mi corazón. No era él, no. Era Dios hablando. Ese era un mensaje para mí. Yo quiero compartirles a ustedes, pero ese es un mensaje para mí, ¿sí? Que todo lo que el hombre siembra cosecha. Entonces sembremos bien, no sembremos pecado. Y era tan tremendo, y yo pude verle, digo, Señor, no es coincidencia que estemos estudiando Apocalipsis y que haya este evento. No es coincidencia. Es el ángel de Dios hablando en mi corazón, porque el Señor le mostró que había un mensaje para las iglesias. Y como ya dijimos, las 7 iglesias no son 7 iglesias escogidas, ¿sí? Y las demás no. Y alguien dice, nosotros somos la iglesia de Filadelfia, Sardis, qué sé yo. Y como quieren la mejor, entonces soy la de Filadelfia, ¿cierto? ¿Sí? Los otros mensajes no son para mí. Peor cuando dice, si no te arrepientes voy a quitar el candelero de tu lugar. No quiero, Señor, le decimos, ¿verdad?
no, ese no es para mí. No, los 7 mensajes son para nosotros, los 7 mensajes. Y entonces, cuando habla del significado de los ángeles, está en el versículo 20, regresemos al 16. Y dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y por eso quiero hacer referencia a esto, a lo que me pasó ayer. Qué impresionante. De su boca salía una espada. Él hablaba de su testimonio. ¿Y por qué me lo contó? Yo no sé. Pero era por Dios. Pero a mí era como una espada que se me clavaba, porque Dios me mostraba el texto bíblico. ¿Sí? Dios iba a lo profundo del texto y venían textos bíblicos a mi cabeza. Yo sabía que Dios me estaba hablando. ¿Sí? Porque Dios obra así. Empiezo a ver en el diario vivir y miren, dice que nada va a ser malo para nosotros, ¿verdad? Y cuando pasan circunstancias difíciles, cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema económico, cuando hay un problema con los hijos, un problema entre esposo y esposa, pero dice que ninguna desgracia vendrá a nuestro seno. Salmo 91, ¿sí, verdad? Ninguna desgracia vendrá al que habita al abrigo del Altísimo. ¿Sí? Y entonces uno empieza a ver que es una desgracia, una enfermedad, y peor de las enfermedades que hoy se llaman terminales, ¿no es cierto? Pero para Dios no hay enfermedades terminales. Ahora, ¿eso es desgracia o no? ¿O será mensaje? Cuando hay un mensaje, es Dios utilizando el mensajero, porque de su boca salía una espada de 2 filos. Y hablemos de boca. En primer lugar, Dios no tiene boca, Dios tiene la manifestación de su palabra, puede ser audible. Por eso es que veíamos que la palabra era como un trueno o un sonido de muchas aguas. ¿Se acuerdan que vimos eso? Entonces, el mensaje de Dios en el Antiguo Testamento venía así. En el Nuevo Testamento viene en la palabra. Hay una revelación que viene a nuestro corazón de la palabra con respecto al diario vivir. Entonces, había un ángel ahí hablando a mi corazón, por supuesto. Hablando a mi corazón. Y el gran problema que hoy vivimos en la humanidad, en este momento, es las enfermedades y el dinero. ¿O no? La salud y el dinero. Eso es lo que estamos afrontando. Ese es el gran lío en el que nos hemos... Pero el mensaje de Dios es: esto es por tu bien, porque dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y todas las cosas son todas. ¿Sí? Los absolutos de Dios. Posiblemente hay un momento difícil de enfermedad, algún miembro de la familia está enfermo. Podríamos decir, ¿cuál sería el mensaje? El mensaje es individual, pero ¿cuál podría ser el mensaje? Yo quiero que toda la familia sea salva. Yo quiero que toda la familia se reúna ahora. Está hablando de la familia, está hablando de la iglesia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia cuando hay una situación de esas? Orar. ¿Cómo se puede ayudar? A veces uno dice, pero que vengan y me den un mensajito de que si el Señor es lo fundamental, el Señor. Entonces lo que nos está llevando es a orar. Cuando hay un conflicto, ¿qué hay que hacer? Orar. Hay un problema económico en la familia, hay un problema difícil. Nosotros acabamos de pasar un problema complicado en la familia. Pero, ¿qué hay que hacer? Orar. Este no será un tiempo para juntarnos y orar. Para juntarnos y orar. Es lo que quiere Dios. Por eso también tenemos un chat en el que
todas las noches, gracias al Señor por la vida de Sol y su familia, que son los encargados de promover la oración en la iglesia. No es un anuncio, algunos verán el anuncio otra vez, no, es un recordatorio. ¿Para qué? Para orar, para juntarnos a orar. Juntémonos a orar. ¿Qué nos cuesta dedicar 5 minutos en ese momento? Decir, voy a orar. Tal vez por las personas que necesitan. Yo no tengo problema, pero en la iglesia están pasando problemas. Los hermanos de la iglesia. Y recuerden, lo que se siembra se cosecha. ¿Ah? Todo lo que se siembra se cosecha. Y yo no necesito, o no es necesariamente llamarle a la persona. Posiblemente la persona está abrumada, lo que menos quieres que les llame. Porque es difícil que ser recordado y de todos decir, sí, me pasa esto. Qué difícil. Pero ¿sabe qué? Las oraciones, la unión de la oración es lo que sirve, es lo que vale. Unámonos en oración. Ahí está el mensajero. ¿A través de qué? De eso. Un problema económico, problema de familia. Qué triste es ver cuando dicen, me voy a divorciar. ¿Qué? ¿No jurabas amor? ¿No decías que es todo para ti? ¿No decías que vas a vivir la vida para ser feliz? ¿Y ahora? Estás hablando de divorcio. ¿Qué está mostrando el Señor a través de ese problema? Orar. Unirnos a orar. Es el único que puede arreglar. ¿Quién puede dar la sanidad? El Señor. Puede usar a un médico, puede usar medicina, o puede usar un milagro de Él, levantando a la persona sin necesidad de nada. Él es Dios. Él es Dios, Él es soberano. Es de Él. Y con esta persona, con este arquitecto, cuando, me decía, ¿por qué una persona buena se muere? Él estudió en San Gabriel y me decía que tenía un amigo que era, pero el perfecto se podría decir, ¿no? Espectacular el hombre, muy misericordioso y todo, y se murió. Y entonces él me decía ahí, ¿por qué Señor? Y ha sido un debate, ¿no?, entre todos los ex compañeros del colegio de San Gabriel. Dice que se reunieron, tienen un chat en el que esa promoción están compartiendo, y que eso les causó pero un remesón. ¿Por qué Dios es igual a un hombre tan bueno? Y entonces yo le decía, mira, yo te voy a poner una comparación muy simple. Tú tienes mucho dinero, tu familia está muy bien, y tienes un BMW, o tienes un Maserati, o el carro que quieras poner, pero finísimo, ¿sí? Todos tus amigos, tus vecinos, tienen sus carritos y pasan solo en la mecánica. Y te envidian y dicen, ¿cómo no tuviera lo que tiene él? ¿No? Y de pronto se te ocurre vender el carro. Y vienen tus vecinos y dicen, ¿y por qué vendes el carro? Digamos, ¿qué te importa si es mío? ¿No es cierto? Así le decimos a Dios, ¿por qué te llevas a tal? Si es el Señor, el Señor sabrá a quién le deja vivir y a quién se lo lleva. Porque es Dios el dueño, Él es el soberano. Y uno dice, ¿y por qué, Señor, le bendices a esa persona? ¿Por qué le bendices? Mira cómo es lo que hace. Y ve yo que te sirvo. Paso dificultades. Y empiezan a reclamar y a decir, el Señor es soberano. Y si no, veamos los trabajadores de la viña. Dios les llama a uno y le dice, te voy a pagar un denario. Anda, trabaja. Y después viene, sale a buscar, y a la última hora encuentra a unos ahí y dice, vayan a trabajar a la viña. Y yo les daré lo que es justo. Y les dio lo mismo que a los primeros. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Qué le voy a discutir a Dios? ¿Por qué le das más a Él que a mí? Él es Dios. ¿Por qué le discuto? Él es el dueño del oro y la plata, Él es Dios. Y Él sabe cómo hace, cómo quiere. Y Él es el que tiene un mensaje. Posiblemente mi corazón es el problema. Porque no quiero aprender.
eso es de su boca salía. ¿Sí? En las circunstancias de la vida, yo voy a toparme con distintos mensajes de Dios. Distintos mensajes. Para mí en lo particular, ayer en la mañana fue un mensaje de Dios. Cuando yo estaba enfermo y bueno, el Señor, gracias a su misericordia, me ha sanado. Pero era difícil, hermanos, era difícil. Hace un año no podía mover. Posiblemente me tenían lástima, salíamos, yo quería salir a un centro comercial, salía con mi esposa, tenía que ver una silla de ruedas para llevarme, porque no podía, ahí como aquí en las sillas de ruedas de los centros comerciales, para que me mueva, porque no podía. Pero sabes, Dios es soberano. Y si Dios puso eso, sí, hay que orar. En ese momento, un pastor muy amigo, le quiero muchísimo, está sufriendo, él y su familia. Y sí les conté que venía de la costa y en la recta de Jama le chocaron. Él ayer por fin le dieron el alta, pero claro, tenía un pulmón perforado, 5 costillas rotas, está dañado la cadera, roto el tobillo. Bueno, hermanos, qué terrible, ha sido un tiempo dificilísimo que a cada momento el hijo me mandaba un chat, por favor, oren porque se puso gravísimo, qué operación, qué otra operación, difícil. Y es pastor, y claro, algunos dicen, pecado a detener, porque es lo que saben decir. Oye, hermano, no es pecado, es un mensaje de Dios, es el mensajero a las 7 iglesias, porque son 7 ángeles, ¿sí?, que están dando un mensaje. 7 no son 7 ángeles, no, a ver, Dios, el sexto ángel es el que le dio el mensaje, no dice eso. 7 es porque es el propósito completo de Dios para mi vida. Y Él va a utilizar un ángel, un mensajero, que puede ser problema de salud, problema económico, problemas en la iglesia. A veces hay problemas en ministerios con los pastores. Claro, porque hay problemas. ¿Qué son los problemas? Uno dice, ya no, mejor renuncio, ya no quiero saber nada. No es eso. ¿Qué tengo que hacer? Orar. Porque el Señor lo que está diciendo es oren. Hay que reunirnos a orar, a clamar a Dios. Ese es el mensajero, esa es la boca de Dios hablando en cada circunstancia. Y recuerden, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y el Señor decía, ¿me amáis? Guardad mis mandamientos. ¿Cómo puedo guardar los mandamientos? Solamente siendo dirigido por el Señor. Y no sé si les ha pasado, a veces cuando uno sufre algún problema, lo más difícil es orar, leer la Biblia. Es más difícil. Es como que no queremos, se nos pone la cosa. ¿Y Dios qué está diciendo? Estoy probando tu corazón para saber si tu relación conmigo o tú me buscas para que yo te haga favores o me buscas por mí mismo. Eso es lo que está haciendo el Señor. Y usa esas circunstancias y son voces de Dios. ¿Sí? La voz de Dios es una espada de 2 filos que penetra hasta lo profundo de mi corazón. Lo que debo ver es la circunstancia que yo estoy viviendo está penetrando en mi corazón como una espada de 2 filos o no produce nada. Si entra en mi corazón como una espada de 2 filos, como un mensaje de Dios, puedo decir, Señor, estoy oyendo tu voz. No nos duele que una persona sufra, si es de la familia y si es de la iglesia. Por supuesto, que una persona sufra de la iglesia produce algo muy fuerte en nuestro corazón, muy fuerte. Es un dolor. Y sabe que eso significa esa lanza clavada en el costado de Jesús. Un dolor muy fuerte. Cuando le daban los mensajes a María, la madre de Jesús, dice que se le clavaban como espadas en su corazón. Es un dolor.
pero un dolor para bien, porque Dios se va a glorificar en ese asunto. Esa es la esperanza que debemos tener. Esto es por el bien mío, por el bien de mis hijos, por el bien de la familia, por el bien de la iglesia, por el bien del cristianismo. Esta era originalmente una espada grande, larga, pesada, casi del alto de un hombre, que se manejaba con 2 manos. Una arma de los tracios, es lo que significaba en ese tiempo. Recuerdan cómo se representa la espada de Goliat, que era muy grande, ¿no? Y que David ni siquiera alcanzaba a sostenerla, porque era muchacho. Pues así era la espada de esos tiempos, una espada muy, muy grande. La Septuaginta parece emplearse como un sinónimo de la palabra más común que designa a una espada corriente. Una espada corriente. En el comentario de Lenski agrega por nuestro de 2 filos, el griego dice de 2 bocas, por los 2 filos que muerden y devoran como 2 bocas. Qué interesante es ese comentario. Se puede imaginar, o sea, cada filo hace daño. Así tiene que ser la espada que penetra en mi corazón. Porque si la palabra de Dios no produce daño en mi corazón, no se está predicando la palabra. La palabra de Dios debe redarguirme y debe hacerme salir mal. ¿Por qué? Dígame, ¿quién vino acá y es totalmente santo? ¿Quién vino? ¿Ah? Nadie. Nadie. Y si la palabra no entra y redarguye, oh, Dios, qué miserable que soy. No sirvió la predicación, hermano. No sirvió. Porque tiene que ser como una espada que entra a mi corazón y entra de 2 filos, 2 bocas, que va comiendo todo a su alrededor. Es impresionante. Eso de aguda, ese es un agregado. ¿Sí? Una palabra aguda de 2 filos. Pero de 2 filos es que todo lo que va, el que va penetrando, va cortando. Y dice la palabra de Dios que la palabra rompe, ¿qué cosa? Las coyunturas y los tuétanos, las ligaduras de impiedad. ¿Ligaduras con qué? Con el mundo. Y otra vez, pensemos nosotros cuando venimos a la iglesia o estamos en alguna reunión de estudiar la palabra, de compartir. Hay tuétanos en nuestra vida que unen al mundo. Eso tiene que ser cortado. Porque Jesús hacía eso. Jesús compartía la palabra y ¿qué pasaba? Los primeros que protestaban, ¿quiénes eran? Los fariseos, que conocían la palabra, pero les llegaba y les penetraba y no aguantaban, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a escuchar la palabra, no voy para sentirme bien, pero yo voy a un lugar para sentirme bien. Estoy perdido, hermano. ¿Cómo puedo ir para que yo me sienta bien? Yo voy para que Cristo me limpie. Hoy cantábamos, ¿no? Quiero ser más como tú, Señor. Qué lindo decirle al Señor y mediante canciones, quiero ser más como tú. Quiero ver la vida como tú. Moldéame a tu imagen, Señor. Eso cantábamos. Pero cuánto de lo que cantamos hay en lo profundo de nuestro corazón ese deseo. Y el Señor me trata como al alfarero. Me tiene que moldear. Tiene que rehacer el barro. Porque de lo contrario, qué lindo sería, ¿no? Yo asisto a una reunión y puro motivación. Yo soy un gran motivador.
entran acá y ustedes salen, pero de eso hay mucho en el mundo, ¿o no? Esas motivaciones que son, usted puede conseguir el mundo, es el mejor vendedor, usted puede. La iglesia no es eso. La iglesia es para que usted se sienta mal, porque pecamos. La iglesia es para que el Señor, con esa espada de 2 filos, rompa mi corazón. Porque si mi corazón no se rompe, sigue siendo engañoso. Y perverso. Porque el corazón es engañoso. Y ese corazón tiene que romperse. Y esa es la palabra. Y ese es el mensaje. Y cuando Juan vio eso, dice que de su boca salía una espada de 2 filos. ¿Era qué? Era un mensaje para destruir las cosas de este mundo que están ligadas a nuestro corazón. Esa espada estaba afilada de modo que pudiera penetrar profundamente. Porque si está bronca, no penetra. Pero si está afilada, va a penetrar. Entonces, si uno dice, qué lindo, ahora estuvo la alabanza genial, la predica genial, qué bien. Bueno, no penetró la palabra. Pero si algunos saben, qué mal me siento. Dios mío, qué infeliz soy por ser un transgresor de tu palabra. Esa persona fue llorar huida y hubo un mensaje de la palabra. Amén. Y miren, esa espada que sale de la boca de Dios es Cristo Jesús. Y nuevamente, yo no puedo separarle a Cristo hombre de Dios el Hijo, ¿verdad? Porque es uno solo. ¿Sí? No le puedo separar. Y por eso yo les decía, cuando la palabra de Dios dice que Jesús, como hombre glorificado, está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, la tendencia es a ver a Cristo acá y a Dios allá, ¿no es cierto? Cristo sigue siendo Dios, no lo puedo separar, Él es Dios. Y entonces lo que está diciendo es, como hombre que murió por mí, intercede por mí para que mi fe no falle, para que yo camine en esa rectitud ante Él mismo como Dios. ¿Sí? Porque Él es Dios. Yo no necesito que Jesús interceda por mí todos los días, hermano. Y eso es gracia. Por lo que Jesús intercede es que la gracia viene sobre mí, porque todavía peco, ¿o no? Y esa gracia es la que fluye y yo no soy castigado. Ningún cristiano es castigado. El momento que Jesús ya fue castigado, el cristiano no es castigado. El cristiano es corregido. Y cuando vienen problemas es corrección de Dios, no castigo. Es porque Dios quiere que sea mejor. Y no necesariamente es por pecado. Y ahí viene el libro de Job. Cuando Dios habló a través de la historia de Job, según el corazón de Dios, Job era perfecto. No había un hombre como él en la tierra. Y todo lo que pasó no era porque él era malo, no por pecado, que quería enseñarle cosas a Job para que sea mejor, pero no es por consecuencia de pecado. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12, Hebreos 4:12, dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Tiene que partir, la palabra tiene que partir el alma y el espíritu. Y a ver, ¿qué pasa con el alma? El espíritu ya es uno con el Espíritu Santo.
El Espíritu es santo. Claro. Si es uno con el Espíritu Santo, ¿qué pasa con el alma? ¿En dónde están los pensamientos? En el alma. ¿En dónde están los sentimientos? ¿En dónde está la voluntad? En el alma. Entonces, la espada tiene que partir, ¿qué? La santidad de Dios con la inmundicia que todavía está en mi alma. Porque por eso vienen las riñas, por eso vienen las peleas, los malos deseos. ¿En dónde? En el alma. Ahí está el problema, ¿verdad? Los malos pensamientos están en el alma. Y entonces la palabra de Dios tiene que partir y decir, esto es mundo, esto es santo. Queremos ser santos. El anhelo de un cristiano debe ser, quiero ser santo. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros juzgamos por los hechos. Dios no juzga por los hechos. Dios juzga por el corazón. Y por eso el Señor Jesucristo dice, en aquel día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre oramos, en tu nombre se sanaba la gente. Y Jesús les dice, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo va a ser hacer maldad el predicar tu palabra, Señor? Dice, no te conozco. ¿Sabe lo que será eso? Que Jesús le diga, no te conozco. Fuiste un religioso, pero genial. Toda la iglesia te admiraba por la palabra que predicabas. Toda la iglesia te alababa por cómo eras, qué bonito, que el abrazo, que el beso. ¿Ah? Y que Jesús le diga, no te conozco. No te conozco. Señor, pero si yo daba todo a los pobres, iba y compartía. Señor, mi misericordia. No te conozco. Qué terrible, hermano. ¿Ah? No te conozco. Lo fundamental es que Jesús me conozca. Y uno dice, pero Señor, si tú desde antes de la fundación del mundo nos conoces. El conocimiento del que habla la Biblia es relación. Por eso dice que Adán conoció a su mujer y nació Caín, primer hijo, ¿verdad? Y por eso dice que José no conoció a María hasta que nació Jesús. Es decir, después de que nació Jesús ya tuvo relaciones, porque es lo normal. Eso es conocimiento, es relación. Entonces, con Dios debo tener ese tipo de relación. No me sirve de nada coger la palabra y predicar si yo no tengo comunión con Él. Relación. Y a lo mejor, la persona que tiene relación es más pecadora que la otra. ¿Quién parecía más pecador? ¿Los fariseos? A la luz de la gente. ¿Los fariseos o los apóstoles? Los apóstoles. ¿Ah? Ellos más pecadores. Desde a Pedro nomás, no con ese carácter, Dios mío. ¿Ah? Eso es relación. No solo es conocimiento de la Biblia. Es relación con Jesús. La palabra debe llevarnos a relacionarnos. Entonces, la espada de dos filos tiene que cortar esa pereza, esa desidia que tengo para relacionarme con Él. Con Él. Es relación. Necesito relación. Y cada uno de nosotros debemos preguntarnos, ¿tengo relación con Jesús? Por donde voy, escucho que Jesús me está hablando. Vea, hermano, si usted no escucha que Jesús le está hablando, en donde usted esté, preocúpese. Preocúpese. Porque si usted ha dejado a Jesús solo para los domingos y para cuando ahí tiene tiempo en el día de tener un versículo bíblico, preocúpese, por favor, preocúpese. Porque la relación es todo el tiempo. Todo el tiempo. Las 24 horas del día debo tener relación con Jesús.
conocerle. Y posiblemente lo que me está pasando es que Jesús está diciendo, quiero relacionarme contigo. Quiero relación. No, relación. Y claro, la relación sin conocimiento no va a venir. Porque eso a través de la palabra, si yo no leo, si yo no estudio, no hay relación. Hermano, por favor. Dios, ¿qué es lo que quiere? Con cada uno de nosotros lo que quiere es relación, nos ama. Jesús murió por cada uno, personalmente. Jesús murió por usted, relaciónese con Él. Él dio su vida por usted, para que usted esté con Él. ¿Sabe cuánto le costó a Jesús su vida? No ha habido ser humano que pueda pasar lo que Jesús pasó, en lo físico y peor en lo espiritual. Él se hizo maldito, hermano. Es el único santo. Asumió el pecado suyo para llevar en la cruz. Relaciones, no importa. No le digo que no trabaje, ¿no? No le digo que pase leyendo la Biblia. Sí, pero en cada cosa debe estar Jesús. Por eso yo les decía, yo quiero compartir esto con ustedes, porque para mí fue extraordinario. Era una conversación en el sauna con un arquitecto incrédulo. Dios hablaba a mi corazón y yo sabía decir, oh Dios, tú estás aquí, estás hablándome, estás hablando a mi corazón. Tiene que haber relación, hermano, relación en todo, en donde usted se encuentre. Está lavando los platos. Jesús está relacionándose con usted. Convence, convence. Por eso la palabra es la que va a romper esas intenciones del corazón. No son los hechos, son las intenciones del corazón las que de Dios. ¿Cuál es la intención? A veces nosotros podemos tener una intención en el corazón de algo que nadie sabe. No sabe mi esposa, no saben mis hijos, no saben ustedes. ¿O no? Dios está viendo. Dios está viendo esa intención que yo tengo, ¿verdad? Ahí no lo puedo engañar. Y tengo que vivir así, con Él. No debo tener más temor a la iglesia, a los demás, que no haya ningún hermanito que me vea. ¿Ah? Y a mí me ha pasado algunas veces, estoy en un centro comercial, ahora menos que antes, estaba en un centro comercial y se me acercaba alguien, pastor, ¿cómo está? ¿Quién será? Y me decía, yo le vi en Asoma Visión predicando, qué susto. Imagínense si yo estaba, no sé, en una actitud media rara. Qué vergüenza, hermano. Pero sabe que Jesús está viendo todo el tiempo. No importa si es el hermanito, no importa. En un centro comercial me ve todo el mundo. Pero el que más me ve es Jesús. Él está conmigo. Y esos son los ojos que vimos la semana anterior, los ojos de fuego, ¿no es cierto? Está viendo. Entonces de Él es de quien debo tener temor. La cláusula de este versículo parece reflejar a Isaías 11:4. Vamos a Isaías 11:4. Dice, herirá la tierra con la vara de su boca. ¿No? Herirá la tierra. Dios, solo pongámonos a pensar en el principio. ¿Qué hizo Dios? A la tierra le dijo, produzca. ¿Verdad? Cuando le habló a Adán y le dijo, señorea sobre todo. Y dijo, fructifica y multiplica. Multiplícate y fructifica. ¿Verdad? Llevad mucho fruto. Todo bendición. Cuando Adán peca, Adán y Eva pecan, cuando el ser humano peca, viene una consecuencia en la que Dios va a herir la tierra con su palabra por consecuencia del pecado. Y la tierra, cuando Dios hablaba a Adán, era a su corazón. Recuerden,
salió el sembrador y botó semilla. Cayó una parte en el camino, otra parte entre pedregales, otra parte entre espinos y otra parte en buena tierra, ¿verdad? ¿Y qué es el tipo de corazón? Hay corazones que son tan duros como el camino. Y les habla y no entiende ni quiere. Hay otros que son un poquito más suaves, como entre pedregales. Entonces no hay mucha profundidad de tierra, se emocionan, qué linda la palabra, pero sí, cuando tenga tiempo de ir. ¿No? Hay otros que son como sembrado entre espinos, entonces hay tierra, profundidad, pero hay espinos, y los afanes de este mundo, los conflictos y las situaciones, dicen, no, mejor ahí queda, ¿verdad? Y se van. Pero una parte cayó en buena tierra, y la tierra es el corazón. Entonces, cuando el texto bíblico dice, y Dios herirá la tierra con la vara de su boca, es que Dios está hiriendo nuestro corazón con esa espada de Dios. ¿A través de qué? De las cosas. Enfermedades, problemas económicos, problemas de relación entre hermanos de la iglesia, entre, qué sé yo, los vecinos, entre la familia. ¿O no han visto que de pronto se pelea la familia? Aunque se haga de abuela, pues se peleó. ¿Qué está haciendo? En lugar de ver quién tiene la culpa, porque así somos, ¿no es cierto? No, yo no tengo la culpa, tal tuvo la culpa. En lugar de ver eso, ¿qué me quieres decir, Señor? ¿Qué parte de mi vida no te agrada para estar viviendo esto? Eso es relación. Eso es relación con Dios. Porque Dios está hiriendo la tierra, hiriendo el corazón de la persona ¿con qué? Con su boca. En Isaías 49:2 dice, y puso mi boca como espada aguda. Cuando nosotros hablamos con alguien, mi boca es como espada aguda, o mi boca es como un florero ahí, decir cosas bonitas. ¿Saben? Al pecador hay que decirle pecador. Y perdón que tome nuevamente a colación lo que les contaba de ayer, ayer. En semejante testimonio, claro, yo le dije, esto es Dios obrando y dándote un mensaje de acuerdo a lo que te está pasando. Pero no debía quedar ahí, porque eso era echarle flores nada más. Bueno, como Dios me ha bendecido. Le dije, eso no te va a servir de nada si tú no conoces a Jesús, porque eso se queda aquí y te vas a ir al infierno. ¿No? Y te vas a ir al infierno. Qué difícil es llegar donde una persona que está pasando un problema y decirle, si es que conozco, ¿no? Tampoco yo voy a ir con palabras de juicio. Mira, Dios te ama tanto que quiere estar contigo. Y algo hay en tu corazón que no le está honrando. Y Él quiere eliminar esto. ¿Para qué? Para que tú compartas con Él. ¿Saben? Algo tan difícil de entender. Todos conocían a mi cuñado, ¿no? Él venía a mi iglesia, vino algunas veces. Él tenía un problema muy serio con drogas. También saben muchos, porque él mismo dio el testimonio. Él estuvo en la calle, pero Dios tuvo misericordia, salió. Y los últimos años fueron tan lindos de él con mi suegra, en una relación preciosa. Pero él seguía teniendo problemas. Él luchaba con la droga. Y cuando el Señor se lo llevó, porque el Señor le llevó, en un momento, cuando el Señor se lo llevó en el COVID, la esposa decía, pero si era el mejor momento, ¿por qué Dios se lo llevó? Y nosotros sabíamos que él estaba en problemas. Una de las causas para su muerte fue que había consumido droga antes. Por eso el médico dijo, ¿por qué no me avisaron? Porque la medicina no le hacía efecto porque consumía droga.
Dios les llevó por misericordia para que ya no se pierda. Nadie sabía las luchas de su corazón. Yo sé que él está con Jesús por muchas circunstancias, pero sabe una cosa, el amor de Dios hizo que él se los lleve para que él no sufra nada. No porque hubiera perdido la salvación, pero no sabemos qué hubiera pasado con su vida, con su familia. Dios tuvo amor por él y se lo llevó y hoy está a su lado. Entonces son cosas que a veces no alcanzamos a entender, pero debe haber una espada fila en nuestra boca cuando hablamos, ¿sí? Una espada fila de decir, Dios te ama de tal manera que Él vino a tomar tu lugar en la cruz, pero el Señor te quiere santo, ¿sí? Amén. Y Charles, el comentario de Charles comenta y dice, la espada que procede de la boca del Hijo del Hombre es simplemente un símbolo de su autoridad judicial. De su autoridad judicial. Y cuando leemos el libro de Apocalipsis, la primera parte, como ya dijimos, los primeros 3 capítulos, es aquí en la tierra de lo que está pasando, ¿verdad? Desde el 4 en adelante, que vemos que hay la adoración en el cielo, etcétera, son eventos que todavía no se cumplen, todavía no se han cumplido, ¿sí? Porque nadie está adorando en el cielo. Están en el seno de Abraham, pero en el cielo todavía no hay nadie. ¿Por qué? A ver, ya hemos estudiado la Biblia. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay nadie. Claro, todavía no viene Jesús. Jesús está viniendo, pero el momento es el arrebatamiento. ¿Para qué? Para ir a las nubes y estar con Él. ¿Sí? Ir a las nubes y estar con Él. Todavía nadie está ahí. Porque si estamos aquí es que, hermano, ya nos quedamos. ¿Sí? Ya toditos estamos aquí, quedados. Entonces, eso no pasa todavía. Eso está por pasar. Y de ahí viene la adoración en el cielo. ¿Quiénes van a adorar? La iglesia. ¿Sí? Y luego de eso ya viene el juicio, que es la apertura de los sellos. Por eso, dice, es simplemente un símbolo de autoridad judicial. Perdón. Las representaciones literales de la boca de Dios, la palabra, la espada de 2 filos, está entre el arte religioso y los diagramas proféticos que parecen ridículos y bordean en el sacrilegio. ¿Qué os parece el comentario? Y bordean en el sacrilegio. Si saben que podemos estar diciendo barbaridades con respecto a este texto, barbaridades que no están en la palabra de Dios. Uno corre ese riesgo. O caer en el tinte religioso. Recuerden, no es religión, es relación. Pues no es que, a ver, en esta iglesia se prohíbe fumar. ¿Qué es eso? Religión. Aquí no se prohíbe nada a nadie, ni el cigarrillo, ni el trago, ni la droga, ni el adulterio, ni el baile. Nada se prohíbe, hermano. Aquí lo único que hacemos es dar el texto bíblico, pero usted sabrá en su relación con Dios si obedece o no a Dios, no a la iglesia. Esta iglesia no. Si entra un borracho por la puerta, será bienvenido. Si entra una prostituta por la iglesia, por la puerta, será bienvenida. Jesús no despreció a la prostituta. ¿Sí? A nadie se le rechaza. Jesús dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Bienvenido. Y se le va a hablar la palabra tal y como es. ¿Verdad?
Y aquí vamos a decir que un fornicario no va a entrar en el reino de los cielos. Y se va a decir de frente. Los homosexuales, puede venir un homosexual, sentarse, no hay problema. Pero no vamos a dejar de decir los homosexuales se van al infierno. Porque la Biblia lo dice. Entonces, no hay que caer en la religiosidad, pero tampoco vamos a caer en la inmundicia de que aquí hacemos todo lo que queramos. No, o sea, entonces aquí, bueno, como aquí no prohíben nada, aquí viva la fiesta, cerramos las puertas y dele, baile, trago. No, ¿verdad? No vayamos a eso, cuidado. Como me han contado, no tengo la certeza, pero me han contado, en una, no sé si llamar congregación u organización, en las fiestas de Quito, después del culto cerraron las puertas y gran baile. Vea, hermano, ya, si se da cuenta la diferencia. No, aquí no obligamos, pero tampoco vamos a permitir ese desorden, ¿verdad? ¿Sí? Deberían, la palabra, advertirnos contra las representaciones visuales de la figura simbólica utilizada en Apocalipsis. Tiene mucho simbolismo Apocalipsis, como por ejemplo, Dios no tiene manos, porque Dios es espíritu, pero dice que la mano de Dios. Dios no tiene pies, pero dice que sus pies eran como el bronce bruñido. Dios no tiene ojos, Dios todo lo ve, pero sus ojos tienen una cuestión simbólica. Y el último punto de esta porción de Apocalipsis es la declaración de y su rostro era como el sol. Eso veíamos, es decir, la representación o la descripción, la visión era la descripción de Jesús. Y su rostro, versículo 1:18. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Usted ha tratado de ver el sol, así. Se queda ciego, ¿no es cierto? Hay un momento. ¿Se puede imaginar lo que veía Juan? No podría ver su rostro. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie va a ver a Dios. Y entonces la pregunta sería, ¿quién de nosotros va a ver a Dios? Ninguno. Por nuestras obras somos santos, no. En posición somos santos porque el Espíritu Santo mora en mí, pero Él es el santo, yo no. Y soy santo por Él. Por eso dice, levanten manos santas. Levanto las manos porque el Espíritu Santo mora en mí, no porque yo soy santo. Soy santo por Él, pero no por mí mismo. Y cuando habla de sin santidad nadie verá a Dios, quiere decir que mientras yo esté en este cuerpo humano, no puedo ver a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras estoy en el cuerpo estoy ausente del Señor, dice la palabra, ausente. Entonces, cuando este cuerpo se destruya, y recuerden lo que decíamos, este cuerpo tiene que morir de todos, porque a veces decimos, no, el arrebatamiento, ¿para qué? Para que no me muera, solo me transforme. Hay que morir este cuerpo. Este cuerpo se muere y entonces tengo un cuerpo espiritual. ¿Cómo va a ser eso? Yo no sé. La Biblia no dice cómo va a ser. Según las películas, ¿no? Desapareció, solo quedó la ropa. No sé, hermano. Pero si la palabra de Dios dice, está establecido para el ser humano que muera una sola vez, así que hay que morir, hermano. Si dice que muera, hay que morir. Y el arrebatamiento es que este cuerpo muere, pero así, en un abrir y cerrar de ojos, se transforma en un cuerpo espiritual. ¡Qué tremendo! Pero este cuerpo tiene que dejar de ser. No es que ese rato se remodela mi cuerpito, no, y no siento nada y ahora soy... No.
este tiene que morir. Y ahí ya podremos ver el rostro de Dios, porque ahí sí seremos totalmente santos. La redención de Jesús se hace visible en nuestra vida en ese momento, con un cuerpo espiritual, y podremos ver el rostro de Dios. Moisés, que es un ícono e incluso de adoración en los judíos, un hombre que recibió una revelación, un hombre que habló cara a cara con Dios. Y a veces el Señor dice, ¿cómo no quisiera hacer como Moisés, no? Hablar cara a cara con Dios. Pero sabe que él no pudo ver la gloria de Dios. Él le dijo, muéstrame tu gloria. Y le dijo, sí, te voy a mostrar mi gloria, pero no vas a ver mi rostro. No puedes ver mi rostro, porque sabes un cuerpo humano. Y si está establecido para el hombre que muera una sola vez y después del juicio, y vienen los dos testigos al final, que serán Elías y Moisés, pero tendrán que morir, ellos vienen a morir. Y en Jerusalén dice la palabra que ahí quedarán muertos 3 días, porque tienen que morir. Nadie puede dejar morir. El único que no sabemos qué pasó es Enoc. Y algunos dicen, no, es que es Enoc y Elías los dos únicos de que habla la Biblia. Ya no me meto en eso. ¿Qué pasó con Enoc? Es una representación de la iglesia cuando es arrebatada y de Cristo Jesús cuando asciende a los cielos. Pero yo no puedo decir qué pasó con Enoc. Pero lo que sí puedo decir es que si dice Dios que está establecido para el hombre que muera una sola vez, hay que morir. Hay que morir. La Biblia no lo dice. Enoc posiblemente el rato que fue llevado murió y no sé, eso le preguntaré a Dios cuando esté allá. Pero yo estoy seguro que todo ser humano tiene que morir. Todos, absolutamente todos. ¿Sabe para qué? Para poder ver a Dios, para poder ver el rostro de Dios. Y por eso Juan le expresa, ¿y a quién estaba viendo? ¿A quién estaba viendo en la visión? A Cristo. A Cristo. ¿Quién estaba atrás del candelero que dice yo regresé a ver y vi? Eso vimos hace 15 días. Regresé a ver y vi para ver quién hablaba conmigo. ¿Quién era? Jesús, ¿verdad? Y entonces, si le ve a Jesús, mírenle cómo le está viendo, como Dios. ¿Cómo era su rostro? Como llama de fuego. Como el sol en su fuerza. El sol en su fuerza. Porque claro, ustedes han visto el sol cuando hay una nubecita por ahí y que se le ve. Eso sí puedo ver, ¿no es cierto? Pero el sol en toda su fuerza. Por eso, el ver no puede ver, no podemos ver el rostro de Dios. Y era Jesús. Y ahí se muestra que Jesús es Dios. Le estaba viendo como Dios. Por eso, nuevamente, no le separe. Lo que sí puedo ver es cuando se manifiesta como Jesús, hombre, y cuando como Dios. Aquí estaba como Dios, y es el mismo Jesús. No le separe, Jesús es Dios. 100% Dios. ¿Sí? ¿Correcto? El que nació en María es Jesús hombre, no Jesús Dios. Este es un eco obvio de la transfiguración. ¿Qué vieron en la transfiguración? ¿Cómo le vieron? Resplandeciente. Entonces era Jesús como Dios divino. ¿Sí? Después de señalar las diversas figuras tomadas de Daniel, que es el primero que recibe esta parte de Apocalipsis, porque todo es un conjunto, quisiera tomar el comentario de Kindle que dice: pero aunque tanto del cuadro de Juan es derivado o derivativo, presenta una concepción única del Mesías. ¿Quién es el Mesías? El enviado de Dios. ¿Sí?
pero es Dios mismo el que Él se envía, ¿correcto? ¿Sí? Porque Cristo está dotado de un esplendor y autoridad que hasta entonces solamente se habían atribuido a Dios. Ahora, cuando hablamos de Jesús, ¿sabe cómo le ve la gente? ¿Cómo le ve la gente a Jesús? Un gran hombre, un profeta, y no le ve como Dios. Y hay mucha parte en la iglesia que no le ve como Dios. Cuando Juan tenía la visión, él estaba viéndole a Jesús, hombre y Dios. Jesús, hombre y Dios. Le ve a Dios. Y yo pregunto, ¿usted está viendo a Jesús como Dios? Cuando lee la palabra, le ve a Jesús como Dios. Ve la divinidad de Jesús. Toda la escritura es Jesús, pero es la palabra de Dios. Entonces es la boca de Dios aquí. Cuando leo Lamentaciones, que es un libro muy difícil, lo leo Levítico, estoy viéndole a Dios ahí, a Jesús como Dios ahí. O solamente estoy viendo los juicios en el uno, o estoy viendo los sacrificios en el otro. Estoy viendo su divinidad, estoy viendo su esencia, estoy viendo su amor. En el libro de Lamentaciones estoy viendo su corazón que llora, aunque está pasando consecuencias en la tierra, pero veo cuánto amor de Dios de soportar ese dolor de ver al pueblo de Israel sufriendo, ese dolor de vernos a nosotros sufriendo, cuando estamos en problemas, cuando estamos atravesando un valle de esos duros. Yo puedo ver el rostro de Dios, puedo sentir el corazón de Dios que está dolido por nosotros, amándonos. Amén. O solamente veo el problema. Ahí está Dios, como Mesías. Siempre debemos enfatizar: Jesús, 100% Dios. 100% Dios. Y este es uno de los inconfundibles énfasis del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Nunca puedo leer el Antiguo Testamento sino a la luz del Nuevo Testamento. Porque si lo leo así a secas del Antiguo Testamento, ¿sabe lo que dice la gente? Yo no creo en un Dios tan malo, en un Dios sin misericordia, en un Dios que manda a matar, no sé. Es porque no ven a la luz del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el que me abre la visión para poder ver el corazón de Dios. ¿Y por qué Dios quería destruir la maldad? Porque la maldad es la que daña mi corazón y la que va a producir que una persona se vaya al infierno y esté separado de Dios por toda la eternidad. Y vea el amor de Dios, vea el corazón de Dios. Véale a Jesús. Vea la inmensidad del amor de Dios en Jesús, porque Él es Dios. ¿Sí? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos maravilla y tu palabra entra a nuestro corazón y revuelve nuestro corazón, porque nos vemos como somos y las intenciones que tenemos que no te honran, oh Dios. Y te pedimos que tú obres en nuestro corazón, en nuestra mente, para que tú seas glorificado en nuestros actos. Gracias por cada persona aquí presente. Yo te pido bendiciones, Señor, porque cada uno de ellos, prosperidad económica, financiera, pero por sobre todo de su alma. Derrama de tu gracia, derrama de tu amor sobre cada familia. Levanta, Señor, la situación difícil por las que personas familiares están pasando en enfermedad. Levántalos, Señor, restáuralos, para que nosotros podamos gritar en las azoteas que tú eres Dios. Personas que están con problemas financieros, levántalos, trae esa bonanza, trae ese refrigerio, y que también podamos glorificarte, exaltarte y darte a ti el honor y la gloria, que es el único que merece todo el amor, toda la rendición, toda la obediencia.
Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.